Hola queridos centinelas, sean bienvenidos a la 10ª lección de este segundo trimestre, titulada El poder del amor. El texto clave esta semana lo podemos encontrar en 1 de Juan capítulo 3 versículos 1 y 2. Dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Es posible conocer un poco el temperamento de Juan cuando incentivó a Jesús a enviar fuego del cielo para matar a los samaritanos que se habían negado a hospedar al Salvador. Realmente, Juan era una persona nerviosa. Sin embargo, tal vez ese defecto estaba conectado con la profunda ambición que poseía. ¿Recuerdas aquella ocasión en la cual Santiago, su hermano, y él pidieron ayuda a su madre para conseguir lugares destacados en el reino de Dios? En la mejor de las hipótesis, Juan era un proyecto sin terminar. Aún teniendo todas sus imperfecciones, Juan tomó la decisión de permanecer firme del lado de Jesús. Él era el más joven de los discípulos y también el más abierto a las enseñanzas y las instrucciones de Cristo. Estaba dispuesto a dejarse guiar por el hombre cuyo amor y paciencia incondicionales demostrados para con él simplemente lo habían impresionado. De acuerdo con lo que fue relatado en las 3 cartas que escribió, Juan resultó transformado por el amor de Cristo y ese amor se convirtió en la regla de su vida. Juan no solamente sintió el amor divino, él conoció el amor en persona. Jesús, quien reveló perfectamente el carácter del Padre. Dijo Cristo que Dios es luz, Dios es amor y Dios es verdad. El mensaje central que debe ser comunicado esta semana es que el tiempo pasado junto a Jesús, el tiempo pasado en presencia de Dios, no es tiempo perdido. El amor de Jesús purifica el carácter, ennoblecece la mente y prepara para comunicar el amor de Dios a los demás. Jesús puede sacar los rasgos pecaminosos de nuestro carácter y capacitarnos para su servicio, pero nada de esto sucederá en una vida que está demasiado ocupada para conocer a Dios. Lee en tu Biblia 1 de Juan capítulo 1 versículos del 5 al 10. También lee 1 de Juan capítulo 4 versículos del 7 al 16 y 2 de Juan capítulo 1 versículos del 7 al 11 para comprender mejor la lección de esta semana. En el texto clave esta semana, que se encuentra en 1 de Juan capítulo 3 versículos 1 y 2, encontramos las palabras de Juan, que están repletas de emoción y sentimiento. Son una invitación a que reflexionemos acerca del profundo amor de Dios para con nosotros. La expresión "cuán grande es" demuestra la admiración y el asombro de Juan ante lo inmensurable que es el amor divino. El comentario bíblico adventista del séptimo día destaca el hecho de que Juan haya usado 18 veces el término griego ágape, que significa amor, y 32 veces el verbo relacionado agapar, que significa amar, en solamente una carta. Se halla tan cautivado por la magnitud del amor divino que el tema llena su corazón, como debe también llenar el de todos los cristianos. Para el apóstol, ser llamado hijo de Dios era la mayor honra que podría ser concedida al ser humano, y él no oculta su ansiedad para cuando llegue el momento en que seremos restaurados a la semejanza divina. A lo largo de la carta, Juan usa cariñosas palabras para dirigirse a los lectores. Amados e hijitos son las más comunes. Cuán importante es demostrar cariño y preocupación cuando un asunto delicado necesita ser tratado con alguien. Es determinante el tipo de palabras que utilizamos y el modo de decir. ¿Alguien te ha llamado la atención por algo equivocado que has hecho? ¿Un maestro, tus padres, usando palabras calmadas y suaves? ¿Cuál ha sido tu reacción? Ahora entremos al espacio de los datos curiosos de la lección número 10, para ver si lo sabías o no. Número 1. A Juan se lo conoció como el discípulo quien amaba a Jesús. Número 2. Antes de que Juan conociera realmente a Jesús, su temperamento era reprobable. Juan era orgulloso, arrogante e inconsecuente. Le gustaban los honores y las posiciones destacadas y guardaba rencor cuando no lo trataban bien. A él y a su hermano Santiago se los llamaba los hijos del trueno. Sin embargo, Jesús vio por detrás de eso un corazón sincero y amoroso. Él transformó a Juan en alguien dócil y amable. Número 3. Juan fue uno de los discípulos escogidos para atestiguar en persona de la gloria de Jesús en el monte de la Transfiguración y su agonía en el Getsemaní.
Número 4. El mismo hombre que escribió el Evangelio de Juan también es autor de las cartas de Primera, Segunda y Tercera de Juan, así también como del libro del Apocalipsis. Se calcula que escribió estas cartas entre los finales de los años 80 después de Cristo e inicios de los años 90 después de Cristo. Juan y otros fieles comenzaron a sufrir persecuciones bajo el reinado del emperador Domiciano. Número 5. Juan pasó la mayor parte de su vida en la ciudad griega de Éfeso. Las cartas de Juan, especialmente la primera, fueron escritas para neutralizar la difusión de falsas enseñanzas entre los creyentes efesios. Una de ellas enseñaba que el alma era santa y que estaba separada del cuerpo humano, que era malo. Entonces podría hacerse cualquier cosa con el cuerpo, ya que el espíritu no se vería afectado por esto. Esta enseñanza daba a las personas permiso para pecar. Existían también varias otras herejías, pero esta era especialmente peligrosa. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. En Hechos capítulo 20 versículo 29 encontramos las palabras que fueron dichas por Pablo, refiriéndose al problema que Juan también enfrentó en su ministerio, es decir, el de los falsos maestros. Durante el tiempo de Juan, algunos falsos maestros decían que Jesús no era el Hijo de Dios. Enseñaban que como el espíritu es bueno y toda la materia es mala, incluido el cuerpo humano, Dios nunca hubiera permitido que su naturaleza sin pecado se mezclara con la carne humana pecaminosa. ¿Por qué te parece que esta doctrina es peligrosa? ¿Qué sucedería a la raza humana si la vida sin pecado de Jesús, su muerte y su resurrección fueran invalidadas? ¿Cómo llamó Juan a las personas que rechazaban la existencia de Jesús y su sacrificio por el pecado? Lee 1 de Juan capítulo 2 versículos 22 y 23. El apóstol Juan pasó relativamente poco tiempo con Jesús, sin embargo, este breve periodo fue suficiente para transformar su vida. Podemos entender que Jesús notó algo especial en Juan, pues le confió la responsabilidad de cuidar de su madre a partir de sus últimas horas de angustia en la cruz. ¿Acaso Jesús le hubiese dado esa responsabilidad a alguien que fuera nervioso y ambicioso? Con toda seguridad que no. Juan no era perfecto, aún después del periodo que pasó con Jesús. Sin embargo, había permanecido firme en la fe, obedeciendo cuidadosamente las enseñanzas de Cristo y sometiéndose a la influencia del Espíritu Santo. El resultado fue que se convirtió en un gran propagador del Evangelio que trabajó incansablemente para establecer la iglesia cristiana en Éfeso. Las cartas de Juan revelan a un siervo fiel a Dios que entendía el poder del amor divino capaz de transformar vidas. Desafió a los fieles a mantenerse firmes en el amor de Dios y a dejar de vivir en el pecado. Juan nos advirtió que no toleremos a ningún pretendido sustituto de Cristo, ninguna falsa enseñanza o falso maestro. Recomendó que todos defendieran la verdad a cualquier costo. Nada mal para alguien que había sido considerado una persona colérica. Juan, el amado, pudo decir: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Él sabía de lo que estaba hablando. Lee los capítulos 53 al 55 del libro Los Hechos de los Apóstoles o Los Embajadores a fin de descubrir cómo fue que ocurrió este cambio increíble en la vida de Juan. Y nos veremos en una próxima lección. ¡Centinelas!